Congregación Monte de Sión, vemos la necesidad y nos identificamos con ella. La necesidad que debe estar dispuesto un líder a contemplar. La pasión por las almas que andan como ovejas sin pastor. El amor, la misericordia y el perdón. Esto es lo que somos. Congregación Monte de Sión. Bien, mis hermanos, este es un día de regocijo. Ustedes saben que yo siempre digo, hoy es día de regocijo, hoy es día de libertad, porque es una alabanza que cantamos. Pero hoy esas palabras no simplemente se quedan en la alabanza, es una realidad que nosotros como pueblo de Dios deberíamos de vivir miren, no digo cada día, cada instante de nuestras vidas. Esta semana que termina, que finaliza hoy, tuvimos lo que se celebra como la llaman la Semana Santa. No es que es santa y las demás no lo son, sino por la celebración que hay alrededor de todo el mundo, porque hay alguien que con su nacimiento hizo un antes, marcó un antes y un después en el mundo. Lo quieran reconocer, los que no aceptan a Jesús como su Señor o no, Él cambió la historia de la humanidad. Entonces, en muchos países se celebra la pasión, la vida, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero especialmente en este día, para mí es lo que pone, es el punto trascendental. Es el punto culminante del plan de redención. Para mí, el día de hoy, donde se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo resume todo. Porque todos los demás eventos de la vida de Jesús, su encarnación, su vida, su pasión, que es su muerte, su sepultura, todo eso no tendría ninguna relevancia. No tendría ningún significado si la tumba no estuviera vacía. ¿Por qué está vacía? Porque Él resucitó. Y como Él resucitó, tú y yo tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Fíjese, le decía que esta semana, especialmente el viernes, el sábado y el domingo, ustedes saben que se celebran esos 3 días. Jesús muere, lo ponen en la sepultura y el domingo resucita. Y el viernes estuve por varios lugares manejando, y mientras manejaba muchas veces tenía que detenerme porque veía una gran multitud, procesiones en la calle, simulando el Vía Crucis de Cristo cuando iba de donde lo sentenciaron al lugar donde lo iban a crucificar. Él llevaba la cruz, y entonces aquí aparece en esta procesión que aparecen en las calles, va un hombre cargando una cruz, vestido con ropa de ese tiempo, del tiempo de los romanos, y va alguien con un látigo golpeando la espalda del que lleva la cruz, haciendo un simulacro de lo que hizo Jesús por nosotros. En un momento el de la cruz se cae, lo golpean y vuelve y se para. Y cuando yo vi todo esto, la policía tiene que detener el tráfico porque había una tremenda multitud allí que estaban siguiendo esta procesión. Entonces, cuando yo veo eso, yo me pregunto, un día como hoy, ¿entenderán toda la multitud que va ahí lo que eso realmente significó? ¿Lo están haciendo por una mera tradición? ¿Lo están haciendo por una cultura? ¿Lo están haciendo porque sus padres lo hicieron? ¿Lo están haciendo porque eso se hace ese día? Quisiera yo, me gustaría con todo mi corazón, que esa multitud que anda detrás de eso fueran verdaderos, genuinos adoradores del Salvador.
Pero tristemente, eso se termina el proceso hasta donde van. Todo el mundo se dispersa y nadie sabe más del otro ni sabe qué pasó con ellos. Pero lo que vamos a ver hoy, Dios no quiere que su pueblo participe de una Semana Santa por tradición. Que venga a la iglesia por tradición. Porque hoy es domingo, hay que venir a la iglesia. Hoy es el día de resurrección, vamos a oír la misa. Hoy es día de resurrección, vamos a ver qué dicen. Y viene para calmar muchas veces su conciencia y cumplir con una religiosidad, una liturgia, un acto religioso. Hoy mucha gente que no va a la iglesia se viste de blanco, compran ropa nueva, muy bonito, van y se sientan allí. Usted lo ve. Ay, usted dice, qué cristiano, cuánto cristiano tan lindo, por la carita que tienen. Pero realmente es así. Hay algo en este día que Dios no quiere que nosotros simplemente tengamos una información y sepamos algo. Dios quiere que nosotros tengamos plena conciencia de qué es lo que significa este día, qué es lo que se celebra, qué significa el día de la resurrección. Usted sabe que nosotros los cristianos, digo nosotros porque yo me incluyo, generalmente el cristiano habla de la vida de Jesús, cómo caminó, cómo vivió, la sencillez, la humildad, pero la gloria de señales, portentos y maravillas que lo acompañaban. Porque él le decía a los leprosos, sé limpio. Él le hablaba a la planta y le decía, sécate. Él le hablaba al viento y al mar, le decía, calla y enmudece. Él le decía a los paralíticos, levántate y anda. Él le decía a los demonios, sal fuera, y tenían que salir. Él decía a los ciegos, ay, los ojos se te abren. A los mudos, habla. O sea, y a los muertos le decía, a ti te digo, levántate. Y los muertos se levantaban. Y hablamos todo eso. Los cristianos hablan de la vida de Jesús. Los cristianos hablamos de la pasión de Cristo, que murió en una cruz, y hablamos mucho de la cruz. Y déjame decirte, necesitamos entender lo que pasó en la cruz. Claro que sí. Necesitamos entender lo que pasó en la cruz. Luego hablamos que fue sepultado, pero pocas personas, poco se habla de la resurrección de Cristo. ¿Y sabe qué? Si no hay resurrección de Cristo, ni tú ni yo tendríamos sentido de estar en esta mañana aquí. Si no hay resurrección, es el fundamento de la vida cristiana. Es lo que lo solidifica, es lo que lo sostiene. Si tú le sacas la resurrección, el cristianismo se desvanece, colapsa y nos quedamos huecos sin fundamento. Y Dios no quiere que nosotros ignoremos esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno lee las escrituras y entiende mal, va a creer mal. Y cuando tú crees algo incorrectamente, ¿cómo tú vas a vivir? Incorrectamente, va a vivir mal, erradamente. Y de hecho, cuando Jesús resucitó, ni siquiera sus propios discípulos lo creían. Las discípulas, mujeres que andaban con él, tampoco lo creían. No discípulos lejanos. Jesús tenía discípulos cercanos que andaban con él, y tenía discípulos más lejanos. Pero ni los cercanos ni los lejanos creyeron que Jesús había resucitado. Entonces, ¿cómo nosotros hoy, 2000 años después, estamos hablando de la resurrección y podemos creer en la resurrección? ¿Por qué? Porque cuando tú no entiendes y crees en la resurrección, tu vida se va a desmoronar. Porque lo que le da solidez a nuestra vida y esperanza es saber que aquel a quien nosotros seguimos y en quien está basada tu esperanza, tu sueño, tu futuro, y no solamente en esta vida, sino después que tú mueras, lo que te espera en la eternidad depende de que Él haya resucitado.
Cuando no se entiende, tu vida va a estar triste, vacía, frustrada, desilusionada, sueños rotos, te vas a sentir, sí, una vida vacía. Porque cuando los discípulos, él muere y le dan sepultura, ellos estaban cabizbajos, tristes, abatidos, turbados, habían perdido toda la esperanza. ¿Por qué? Porque en quien tenían el sueño lo mataron y hace 3 días que no sabemos de él, no ha resucitado. Un Mesías que promete tantas cosas, muerto, no sirve para nada. Lo que te llene de tristeza, de dolor y de frustración. Pero hoy viene Dios a decirte a través de su palabra: Él resucitó, Él está vivo, está a la diestra del Padre y está intercediendo por ti. Está intercediendo. Abra su Biblia conmigo, por favor, si fueran tan amables, en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24. Veamos algo brevemente ahí. Lucas, Evangelio según San Lucas 24. Es una honra leer la poderosa palabra de Dios. Nos ponemos en pie para darle honor al autor de esta poderosa palabra, que es digno de toda gloria. Sabe que cuando leemos la palabra de Dios es la misma voz de Dios que estamos escuchando. Porque esta es la palabra profética más segura que tenemos. Dice en el versículo 1 de Lucas 24, el primer día de la semana. ¿Qué día es hoy? Fue un día como hoy, fue domingo. Primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas mujeres. Algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo estaba la sepultura, la tumba? ¿Cómo estaba? Vacía. Ay. La tumba estaba vacía. Oh, gloria a Dios. Hermano, miren, yo no sé si usted no lo está entendiendo. Cuando usted lea eso, hermano, usted debe dar un grito de alegría. Ay. Porque se supone que él murió, debe estar ahí. Cuando usted entierra un muerto, el familiar suyo, por más amado que sea, y usted dice: déjame ir a verlo y a sacarlo para ver a los 3 días, usted lo va a encontrar ahí. Vuelve a los 2 meses, va a estar ahí el cuerpo, hasta que con el tiempo se va a putrefar y se va a convertir otra vez en polvo. Pero aquí fueron el 3er día a ver el cuerpo y la tumba estaba vacía. Quiere decir, que Él está vivo. Esto de, no hay que, no, si queremos no leemos más. Eso quiere decir que si la tumba estaba vacía, Él está vivo. Él está vivo. Él resucitó. Oh, gloria. Y hallaron la piedra removida, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Dónde estaba él? Vivo. Pero a él lo mataron. Vamos a ver qué pasó aquí. Dice aquí: ¿por qué lo buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. De primera mano, miren, tenemos aquí que ya los ángeles que aparecen aquí están dando testimonio, están confirmando que el que había muerto en una cruz ya está resucitado. Él ha resucitado. Y eso es motivo de gran fiesta y celebración, hermano. Ese es motivo para nosotros estar regocijados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la trascendencia de esto? ¿Por qué?
Es motivo de celebración que Jesús haya resucitado. Fíjense, desde Adán hasta nosotros. Por eso es que a los discípulos se le hace difícil entender que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Porque lo normal, lo común, a lo que estamos acostumbrados, es que la gente muere, la gente nace, crece, se desarrolla y muere. No importa si eres pobre o rico, blanco, negro, alto o bajito, profesional o no profesional, no importa. El asunto es que nacemos, desarrollamos, finalmente morimos. Y hasta ese momento, hasta la muerte y resurrección de Cristo, nadie había podido vencer la muerte. Nadie se le pudo escapar. Nadie podía hacer un truco para no morirse. ¿Por qué? Porque la muerte vino a nosotros sin nosotros estarla buscando. La palabra de Dios dice que por un solo hombre, ¿cuál fue ese hombre? Adán. Por Adán el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos fuimos constituidos pecadores. Entonces, como pecadores, lo único que nos esperaba que era la muerte. Entonces los discípulos no pueden entender, se le hace cuesta arriba que este sea algo diferente, que murió, pero que la muerte no lo pudo retener. El enemigo más implacable de la humanidad, hermano, el enemigo más voraz de la humanidad es la muerte. La muerte te llega y cuando llega no te pregunta, mira, yo vine a buscarte, ¿te quieres ir conmigo? ¿Estás lista? Ella no te pregunta. Y tú puedes estar en el mejor momento de tu vida, con la mejor salud de tu vida, con la mayor riqueza de tu vida. Tú puedes estar viendo el televisor, tú puedes estar trabajando, tú puedes estar manejando, tú te puedes estar durmiendo en tu cama, tú puedes estar bañándote en la ducha, puedes estar en lugar que sea, en el mall mirando tiendas. Cuando llegó la muerte no te pregunta, simplemente te tienes que ir con ella. ¿Por qué? Porque la muerte tenía el imperio, el control sobre la vida. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero aquí estamos viendo uno que la muerte no lo pudo retener. No pudo. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con esto. ¿Por qué la muerte de Jesús, la resurrección, tiene un significado tan trascendental en nuestra vida? Porque dependiendo de que tú lo entiendas, mira, cuando tú entiendes esto, cuando tú eres un cristiano genuino, y eso es lo que Dios quiere en esta mañana, que tú entiendas el poder de la resurrección en tu vida, no para los discípulos allá, aquí y ahora. ¿Sabe por qué? Porque ese poder de la resurrección es por toda la eternidad. Porque el que resucitó está a la diestra del Padre y está utilizando su vida para bendecirte aquí y ahora. Yo no sé cómo es que muchos cristianos dicen creen en Dios, saben que tienen vida eterna, pero le tienen terror a la muerte. Y yo voy a leer un versículo ahorita allí. Cuando uno está convencido de lo que tú eres en Dios, cuando tú tienes identidad en Dios, cuando tú sabes que tú le perteneces y sea que tú mueras, así dice Pablo, sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. No, que si tú estás vivo eres de Dios. No, si tú te mueres eres del Señor. ¿Por qué? Porque Él te compró, tú eres su propiedad. Y Él te puso algo, una nueva creación. De manera que la muerte no te va a separar. Pablo dice, ¿qué nos separará de Dios? Ni la muerte ni la vida. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Te has preguntado tú eso? ¿Le tiene usted miedo a la muerte? ¿Vive temerosa? ¡Ay, si me muero! Entonces, si usted le tiene tanto terror a la muerte, vaya a las Escrituras
y examine qué dice Dios que tú eres y qué hay para ti aún después de la muerte. Porque el cristiano no puede vivir atemorizado de la muerte. Y vamos a verlo, no porque yo te lo esté diciendo. Entonces miren, vamos a ver ahora, váyase conmigo a primera de Corintios, primera de Corintios 15. Y vamos a ver algo ahí, primera de Corintios 15. Fíjese que, antes de leer esto, por todas las edades, en todos los tiempos, el hombre ha tenido una pregunta y no le ha hallado respuesta. Fuera de Dios, esa pregunta no tiene respuesta. Pero nosotros, en Dios, sin ser científicos, sin ser tener un coeficiente de inteligencia por encima de todos los demás, no importa quién tú eres, la sencillez que tú tengas, con educación, sin educación, solamente con la palabra de Dios tenemos la respuesta a esta pregunta. El hombre siempre se ha preguntado, y la pregunta la hace Job en Job 14:14, y dice: si el hombre muriera, ¿volverá a vivir? El hombre se pregunta: ¿volverán a vivir los muertos? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Yo pregunto en esta mañana: si tu hijo murió, ¿volverá a vivir? Si tu esposa o tu esposo murió, ¿volverá a vivir? Si tu mamá o tu papá murió, ¿volverá a vivir? En ese tiempo, la Biblia registra que los primeros creyentes cristianos tenían la esperanza de la resurrección, porque Cristo no había muerto todavía, pero ellos habían visto que Dios había traído a cierta persona de entre los muertos, lo había vuelto a la vida. ¿Se acuerdan del hijo de la viuda de Sarepta? Ese murió y la resucitó el profeta. La viuda del hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Que el profeta la resucitó. Elías resucitó uno, Eliseo resucitó otro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Jesús resucitó a Lázaro? ¿Se acuerdan que Jesús resucitó al hijo de la viuda? O sea, había resurrección. Por eso cuando Jesús le dice a la muerte de Lázaro, le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos para que veamos su gloria? Fe, que le creamos, que creamos en el poder de la resurrección. Porque si Cristo resucitó, ten por cierto que todo lo que somos de Cristo, también con Él resucitaremos. Ay, 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 ay. Entonces la pregunta es: ¿volverán a vivir los muertos? ¿Habrá resurrección para nosotros? Miren, vamos a leer aquí en Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 3, algunos versículos aquí. Dice: porque primeramente, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol? ¿Qué es lo que va a enseñar? Lo que quiere decir que a él se le enseñó algo, y eso es lo mismo que él va a enseñar. Esto es un refrigerio para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque lo que está escrito aquí, uno no tiene que inventar cosas nuevas para predicar. Yo no tengo que tratar de innovar buscando cosas para impresionarlos a ustedes.
Yo lo único que tengo que hacer es ir a la palabra de Dios y exponer la pura palabra de Dios. Porque ella es la verdad. Ella es infalible, ella es inerrante, ella no cambia. Y lo mismo que hizo a los que la recibieron allá, va a ser esta tarde en tu vida, aquí y ahora. Entonces Pablo no trata de innovar, porque si uno trata de innovar, puede entonces tergiversar las escrituras para que se vea algo novedoso. Entonces Pablo dice, lo primero dice, lo que recibí eso mismo. Lo que he enseñado, así mismo lo recibí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que le está enseñando? ¿Qué es lo que está enseñando? Él está enseñando, ¿sabe qué? ¿Cómo se llama eso? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Por qué se llama buena nueva? ¿Por qué? Por lo que él está diciendo ahí, que Cristo, ay, 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 ay. Tres cosas ahí, miren. Tres cosas. Él dice que Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. Es la buena noticia. Lo que quiere decir es que nosotros moríamos por el pecado y nos quedábamos muertos. Pero ahora hay una buena noticia que cambia drásticamente eso. Nosotros no teníamos esperanza, estábamos perdidos, estábamos condenados a muerte sin poder libertarnos de la condena del pecado sobre nosotros. Pero ahora Cristo dice que murió, fue sepultado y resucitó. Lo que quiere decir entonces que esa vida de Cristo, ay, 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 que lo que Cristo hizo en Él, nosotros vamos a tener lo mismo. Vamos a morir, ser sepultados, pero también resucitaremos. No te quedará muerto por la eternidad. Esa es una buena esperanza, una buena noticia. Ese es el Evangelio. Oh, gloria a Dios. Dáselo fuerte a Dios. Ay, 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 ay. Ahora, algo que es tan trascendental para nosotros, ¿cómo sabemos qué evidencias tenemos de que Cristo resucitó? Porque fíjense, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que dijo, todo lo que hizo, todo lo que Él decía en las Escrituras acerca de Él, y todo lo que Él mismo decía acerca de sí mismo es verificada a través de la resurrección. Si Él se levantó o si se quedó en la sepultura, lo que habla le da autenticidad a Jesús como nuestro Salvador es la resurrección. ¿Por qué? Porque si Él resucitó, quiere decir que lo que decían los profetas, todo lo que dice las Escrituras de Él y todo lo que Él decía de sí mismo es verdad. ¿Por qué? Porque Él decía que era justo, sin pecado, que Dios le envió para que muriera por nuestro pecado. Él dice la palabra de Dios, que Dios, Dios condenó al justo por nuestro pecado, al que no era pecado, lo hizo pecado para justificarnos a nosotros. Entonces, si Él resucitó, todo eso es verdad. Pero si se quedó muerto, está en la sepultura, entonces todo lo que Él dijo es mentira. Y ahí sí que estamos nosotros. ¿Cómo le dicen? Feo para la foto, aleluya. Y ahora le añaden de que movido para el video. ¿Ustedes ven? Entonces miren, ¿qué evidencia tenemos de que Jesús entonces resucitó? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la prueba? La tumba está vacía. Ay, 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 ay. ¿Cuántos han ido a la tumba? ¿Que hay alguien que ha ido a la tumba? ¿Quién? Miren, ¿qué viste en la tumba? Vacía. Pero hace 2000 y pico de años, ella fue y encontró eso vacío. Pero ¿qué resulta?
Las mujeres que fueron a ungir el cuerpo cuando estaba acabado de poner ahí 3 días, la encontraron vacía. Va a estar vacía por toda la eternidad, porque Él ahora está a la diestra del Padre. Ay, 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 ay. Entonces, ay, 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 ay. Oh, gloria. Entonces, mire esto. ¿Qué evidencia tenemos? La tumba está vacía. 1. Pero la otra evidencia es, sabemos que la tumba está vacía. ¿Por qué? Porque las Escrituras lo dicen. Entonces, ¿cuál es la evidencia más contundente? Que la palabra de Dios dice que Dios los resucitó de entre los muertos. Y como la palabra de Dios es veraz, es infalible y Dios no mienta, eso le pone el sello. No hay que estar averiguando, indagando, buscando pruebas científicas. Si la palabra de Dios lo dijo, eso es verdad. Esa es la evidencia más contundente. Que Dios lo dice y basta. Fíjense que Dios muchas veces tenemos que aprender a ser así como Dios. Dios no está dando explicación muchas veces. Usted ve que los científicos dicen que el mundo se formó de la gran explosión, que se juntó tales metales, tales cosas, se juntó aquello con lo otro, vino el Big Bang y de ahí salieron los planetas, salió todo al azar, una locura, algo de loco. Pero ellos creen cualquier cosa menos que hay una mente inteligente, maravilloso, todopoderoso, que diseñó todo para el bienestar de cada ser viviente. Entonces, cuando Dios va a decir cómo creó la tierra, fíjense, lea Génesis 1:1. Génesis 1:1. ¿Cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Usted lo quiere creer, créalo. No lo quiere creer, ese es su problema. Él lo hizo. Él no tiene que decir, yo cogí tal molécula, junté con tal molécula. Él no tiene que hacer eso. Él es Dios. Entonces la Biblia dice que Cristo resucitó. Esa es la evidencia más contundente que tenemos. Pero además de eso, registra que se le apareció a los discípulos. Estaban reunidos en un cuarto con la puerta cerrada. Traspasó la pared porque tenía un cuerpo glorificado y se presentó delante de ellos. Y a los que estaban turbados, preocupados porque pensaban que él estaba muerto, le dijo, pasa a vosotros. Ay, 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 ay. Y vino a mostrar, estoy vivo, y vino a traerle paz y a calmarlo. Después comió junto con ellos, con los que iban camino de Maús. Después fue al mar de Galilea y estuvo allí pescando con ellos. Y él mismo, ay, 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 ay. Esto es lo que me gusta de mi Señor. El grande, el rey, el eterno, el soberano. Los discípulos están pescando y él viene, prende un fuego. No sé dónde sacó brasa, pero es Dios. Hizo un fuego, agarró pescado, él mismo lo tomó, lo preparó, le puso sal, y le dio pescado asado con pan. Cuando ellos salieron de la embarcación, él le dijo, ¿tienen algo de comer? No tenemos nada. Pues yo le tengo aquí un desayuno, un fish sandwich para cada uno de ustedes. Entonces comió con ellos. Se le apareció a 500, se le apareció a Pedro, se le apareció a María Magdalena, se le apareció a su mamá. O sea, hay evidencia por donde quiera de que Jesús ciertamente resucitó. Entonces, ya teniéndolo así, resucitado, mire lo que dice aquí. Siga conmigo ahora. Quiero que leamos ahora leamos desde el versículo 12. Vamos a leer unos cuantos versículos. Primera de Corintios 15, 12. Dice, búsquenlo todos. Primera de Corintios 15, 12. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Oye, Pablo le está escribiendo a quién, a una iglesia cristiana, la iglesia de Corintios. Y Pablo le está diciendo, dice él, si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, esa es la predicación que Pablo estaba llevando.
y todos los demás apóstoles, Pedro habló de eso, que Cristo resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? O sea, entre nosotros aquí, por ejemplo, que yo creo en la resurrección, la pastora cree en la resurrección, pero Luz y Juan y Pedro no creen en la resurrección. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que algunos dentro de ustedes digan que no existe la resurrección? Y esto es importante, hermano. Usted tiene que tener cuidado qué usted está creyendo, a quién le está creyendo. Hay mucha información que distorsiona la verdad de la palabra de Dios. Hay mucha información que parecen ser verdad, pero son engaños. Y la gente se extravía y la gente se confunde, porque si usted cree mal, usted va a vivir mal. Usted no va a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Tenga cuidado a quién está usted oyendo, qué usted está leyendo, qué usted está prestándole oído. Porque aquí en la misma iglesia de los Corintios, Pablo le dice, ¿cómo es que entre ustedes, yo predicándole que Cristo resucitó, hay muchos de ustedes que no creen en la resurrección? Pero ¿sabe a qué se debe? Por eso le estoy diciendo, cuidado lo que tú estás oyendo. Porque a veces usted está creyendo bien y cuando oye otra cosa, pues yo quería que era así, y cambia el error, la verdad por el error. ¿Sabe qué pasaba en esa iglesia? Que esa iglesia todavía tenía la influencia greco-romana y había una filosofía en ese tiempo, de la filosofía de Sócrates en ese tiempo y de Platón, que decían, tenían una doctrina de una dualidad. Ellos decían que la materia no servía para nada, o sea, el cuerpo, que lo que servía era el espíritu, lo espiritual. O sea, que lo valioso en nosotros simplemente era el alma, porque el alma era inmortal, y que por el contrario, el cuerpo le era un estorbo, era como una prisión para el alma, porque no le podía salir y elevarse a las alturas de Dios. Por eso, si el cuerpo es un estorbo, entonces ellos creen que es una locura creer que alguien después que muere va a volver a resucitar. Oiga eso. Entonces mire lo que dice Pablo. Él dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún están en vuestros pecados. Y dice aquí, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de misericordia, de conmiseración de todos los hombres. Y esto le pone el sello, hermano, al problema terrible que existiría si Cristo de verdad no hubiera resucitado. ¿Qué dice de nuestra fe? Vana sería nuestra fe. Y nuestra predicación, vana la predicación, porque ¿qué es lo que predicamos? Que Cristo murió y resucitó, y le voy a explicar por qué vana. Se lo estoy así para que entiendan ahora. La fe de nosotros sería vana, porque ¿en qué está basada la fe? En que Cristo murió y resucitó. Si Cristo no resucitó, lo que yo estoy predicando aquí, lo que predicó Pedro, Pablo y todos los apóstoles, que era vano. Y nosotros apareceríamos como mentirosos, porque estamos diciendo que Dios resucitó a Cristo cuando no lo resucitó. Pero lo más grande que añade el apóstol, si Cristo no resucitó, nosotros ¿cómo estamos? Con nuestro pecado. ¿Qué pasa con nuestro pecado? Dice, todavía estamos en pecado. Esto es lo más terrible, hermano. Si Cristo no resucitó, nosotros
no hemos sido perdonados y estamos condenados a muerte por el pecado. Y dice más, y los que durmieron creyendo en Cristo, como Él nos resucitó, están perdidos eternamente. ¡Qué terrible! Es que Cristo no haya resucitado. Pero gloria a Dios, hermano. Te voy a explicar. Ahora lee conmigo el 20, del 20 en adelante. Mira cómo dice. Aleluya. Más ahora. Óyeme, espérese. Si Cristo no resucitó el 19, ¿qué fuéramos nosotros de los hombres? Lo más que digno de conmiseración. Fuéramos lo más miserable, lo más pobre, lo sin ningún valor. ¿Por qué? Porque hemos dado nuestro esfuerzo, sacrificio, nuestros sueños, nuestra esperanza. Le hemos puesto en una cosa que está muerta, que no sirve para nada. Es como la gente que adora a los ídolos, a María, Fellita, la Santa Rodilla ensangrentada, todos esos dioses que la adoran, no sirven. ¿Por qué? Porque dice Dios que los ídolos nada pueden. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, el que tiene ojo y ve, el que tiene oído y oye, el que te puede sacar de tus aflicciones. Fuéramos los más miserables porque hemos esperado en alguien que no tiene valor, porque está muerto. Pero mire lo que dice aquí, versículo 20. Más ahora, un cambio dramático. Mire, todo es tristeza, dolor, frustración. Pero dice, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios, aleluya. Ay. Entonces, ¿qué es lo que hay en nosotros ahora? Cristo sí resucitó. Y por tanto, como Él resucitó, la resurrección de Él, ¿qué hace con la nuestra? La garantiza. ¿Tú sabes por qué tú te puedes morir tranquilo? ¿Tú sabes por qué tú te puedes morir en paz? ¿Tú sabes por qué tú no debes tener temor a la muerte? Porque el que te llamó, el que te compró, Él venció y derrotó el poder de la muerte. Él derrotó el poder de la muerte. Y ahora tiene el poder para cuando tú mueras decirte: levántate a la vida eterna. Aleluya. ¿Tú sabes por qué seríamos los más miserables de los hombres? Y nuestra fe sería vana, nuestra predicación y todo lo que hacemos vano. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la resurrección es tan trascendental en el plan de salvación? ¿Por qué? Porque es un plan diseñado en la eternidad por Dios. No solamente la vida de Jesús, no solamente la muerte, no solamente ponerlo en la sepultura, sino la resurrección es lo que le pone el punto final, lo que culmina y resume el plan de salvación. ¿Por qué? Porque dice su palabra. Romanos 7:25. Vamos a leer ese versículo. Saltemos allá, déjelo ahí, pero vamos a ver Romanos 7:25. Romanos 7:25. Y veamos un versículo ahí breve. Perdón, 4:25. Romanos 4:25, ¿lo tienen? El cual, hablando de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué transgresiones? Pecado. Fue entregado por nuestro pecado y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Oiga. Entonces Él murió por nuestro pecado. Te explico qué es lo que eso quiere decir. Fíjate que dice que fue entregado. La palabra entregar es un verbo pasivo.
en el original, que quiere decir que no es Cristo que hace la acción, sino que es otro que la ejecuta por Él. Cuando fue entregado, es que Él fue traicionado por Judas y lo entregó para ser crucificado. Entonces, Él fue entregado, o sea, fue crucificado por nuestros pecados. Ay, 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 ay. ¿Por qué? Porque tú y yo éramos pecadores y la ira y el enojo de Dios estaba sobre nuestra vida. Y como pecador teníamos que morir por nuestro pecado. Pero cuando Cristo se entregó, cuando fue entregado voluntariamente, Él dio su vida y fue clavado, crucificado en una cruz. La muerte que tú tenías que morir y la muerte que yo tenía que morir es la muerte dolorosa que sufrió Cristo en una cruz. ¿Por qué? Porque la muerte que necesitaba ahí era una muerte para pagar a la justicia de Dios que Adán la transgredió en el Edén. Entonces la justicia de Dios tenía una deuda con el hombre, pero como tú y yo éramos pecadores, no teníamos los recursos para pagarle a una justicia perfecta, porque todos éramos pecadores. Ay, 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 ay. Entonces Cristo voluntariamente, su vida justa y perfecta, dijo: yo voy a coger tu lugar, voy a morir la muerte que tú tienes que morir, para que mi vida la tome tú y a mí me pongan el pecado tuyo y yo muera como un vulgar pecador. Y entonces por eso Cristo murió en la cruz. Pero dice, y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si Cristo, no bastaba que Cristo muriera en la cruz por ti y por mí, no era suficiente. Eso es parte de la redención. Ok, Él entregó su vida, pero si cuando lo bajan de ahí, lo ponen en la sepultura, Él no resucita, entonces la entrega que Él hizo en sustitución por ti y por mí no tiene valor. ¿Por qué? Porque la muerte lo retuvo. Quiere decir que Él era un pecador igual que yo. Ay, 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 ay. Era tan pecador como tú y como yo, por lo tanto no podía pagarle a la justicia de Dios y nosotros quedábamos sin esperanza. Pero por cuanto dice que lo resucitó, ¿quién lo resucitó? Dios lo resucitó. Quiere decir que cuando Él se levanta, es la evidencia que nosotros tenemos de que Cristo lo logró, de que el Señor aceptó el sacrificio de Cristo para el perdón de tu pecado, porque murió un justo por los injustos. Dios estuvo agradado y la evidencia es que lo resucitó. Si Cristo hubiera sido pecador, ahí se queda. Pero Pedro dice que por cuanto desechó los dolores de la muerte, el Dios lo levantó de entre los muertos. Miren, en la sepultura lo vomitó, no lo resistía, porque la sepultura es para pecadores y Él era justo y tuvo que vomitarlo y lo levantó tan alto que lo sentó a la diestra del Padre en un abrir y cerrar de ojos. Oh, gloria a Dios. Entiende ahora el valor de la resurrección. No simplemente que resucitó, sino que su resurrección es una señal de que el plan de redentor que Cristo llevó a cabo, Dios lo aceptó como bueno y válido. Ay, 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 ay. Es como alguien que tú debes 10 millones de dólares. Vamos a bajarlo a nosotros. Tú debes 100 mil dólares. Y viene un amigo y te dice: ¿cuánto es que tú debes? 100 mil dólares. Toma un cheque para que salga todo eso. Tienen tu casa embargada, tienen tu carro embargado, tienen tu negocio embargado, tienen todo embargado y tú no puedes hacer nada. Y un amigo te dice: ¿cuánto es que tú debes? No, 1 millón. Pero tengo la casa embargada, la casa vale 5, el carro vale 1 millón, tengo negocio, todo embargado. El amigo te dice: toma, y te da un cheque. Te voy a dar, son 5, te voy a dar 10 millones y te lo firma por 10. Porque eso es la redención. La redención es que Cristo pagó muchísimo más de lo que nosotros podemos pagarle a Dios. Es tan grande la justicia de Jesús. Ay, ay, ay. Por eso es que dice: cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque no hay pecado que no pueda ser cubierto por el poder de la sangre de Cristo. Oh, santo. Entonces este amigo te dice: son 5, te voy a dar 20 millones. Y te firma por 20 millones. Y cuando tú vas al banco
a cambiarlo, te dicen, esto no tiene fondo. Este cheque no tiene fondo. Esto no se puede cambiar. ¿Qué pasó entonces con tu deuda? Con tu embargo que tú tenías. ¿Qué pasó? ¿Se cancela? No, porque tú no pudiste, no sirvió el cheque que te dio. Si Cristo no resucita, nosotros seguimos endeudados con Dios sin poder pagar la deuda. Pero qué bueno que cuando lo llevó al Padre, el Padre dijo, aquí hay para pagarle a 20 mundos como el que hay allá en la tierra. Ay, 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 ay. Oh, bendito, 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 bendito. Oh, gloria. Lee conmigo este versículo para que te vaya el temor de la muerte. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Hay tanto que decir aquí, hermano. Dios mío. Me quedo corto. Las palabras no alcanzan a expresar la grandeza de la redención que hay en la resurrección de Cristo. Hebreos 2, 12. 13 y 14, Hebreos 2, 13 y 14. ¿Lo tienen? No, perdón, 14 y 15, 14 y 15. Dice, así que, por tanto, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos de Cristo, Él dice, he aquí yo, a Dios le dice, he aquí yo y los hijos que me diste. Entonces dice aquí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, somos humanos, humanidad, Cristo también participó de lo mismo. ¿De qué mismo? Que se humanizó. Él era Dios, el Verbo era Dios en el principio y estaba con Dios, y el Verbo se hizo carne. Entonces dice, participó de lo mismo. Participó de lo mismo con un propósito, para propósito, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es destruir al diablo. ¿Qué hizo Cristo con su muerte? Destruyó la muerte. El día que Cristo murió, cuando se levantó, ¿qué pasó con la muerte? Mató la muerte ahí mismo. Cristo vive y la muerte queda muerta, eliminada. Dice, finalmente, ¿para qué lo hizo? Dice, para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántos están aquí con temor a la muerte? ¿Cuántos le tienen temor? Aquí dice que Cristo nos libró de eso ya. ¿Por qué? Porque ya la muerte fue derrotada. Él derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Aunque el diablo, déjame explicarte, aunque el diablo tenía el imperio de la muerte, era en relación a nosotros los humanos. Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida y Él es la muerte. La muerte está en el poder de Dios, pero por el pecado, el diablo tenía el control sobre los hombres pecadores, alejados de Dios. ¿Entiende? Entonces, tenemos que estar ahora sin temor al pecado, porque ya el pecado fue derrotado. Finalmente, acuérdese lo que dice su palabra en el libro de Juan, que dice, vamos a ver. Bueno, él dice en el libro de Juan, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué está diciendo? Tengo el control sobre la vida y sobre la muerte. Así es que los que creen en mí tienen vida eterna. Después de haber oído esto, todo esto, hermano, después de haber entendido todo esto, ¿qué vamos nosotros a hacer con esto? Esto debe transformar nuestra vida para bien, para vivir sin temor de la muerte, porque Cristo la derrotó.
Esto logró con su resurrección nuestra justificación, logró nuestra redención, nos reconcilió con Dios, hizo una nueva creación de nosotros, nos dio vida eterna y ahora promete una resurrección a una eternidad con Dios. Aprovechemos esto, hermano. Y cuando el diablo quiera decirte, tú no sirves, tú no vales nada, el valor tuyo no es el que tú tienes, es el que tiene la vida del que resucitó de entre los muertos. Porque para eso resucitó, para hacerte justo a ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los que sabemos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El apóstol Pablo dice al final de Corintios, entonces, viendo que estas cosas son así, él dice claramente, perseveremos, Señor, hermanos. Así dice, hermanos, perseveremos, mantengámonos, sigamos firmes, constantes, creciendo siempre en el Señor, en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué no es en vano? Porque Él que nos va a recompensar en la vida o en la muerte, resucitó y está a la diestra del Padre. Finalmente, ponte de pie, vamos a terminar. Si alguien en esta mañana, aquí, fíjate que Romanos, hablando de esto, dice que con el corazón se cree y con la boca se hace confesión pública para salvación. Que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, oiga, que es lo que hay que creer, que Él lo levantó de entre los muertos, tiene vida eterna. ¿Hay alguien que no ha hecho esa declaración aquí, no ha reconocido a Jesús como su Señor y como su Salvador? Si alguien no lo ha hecho, en este día de la resurrección, Dios te da la oportunidad. Porque el que no ha hecho eso, ¿sabe cómo está espiritualmente? Muerto. ¿Y qué mejor día para resucitar de la muerte juntamente con el Señor el día de la resurrección? Así que si alguien está aquí y no ha recibido al Señor como su Salvador, esta es la oportunidad. Y si alguien ahí por las redes está oyendo, es un oyente, pero no ha hecho un compromiso con Dios, fíjate que Dios no quiere simplemente que sepamos esto, que tengamos información, es que lo vivamos, que lo creamos. Él le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y hoy Dios quiere que tú te vayas de aquí fortalecido en que tu vida es bendecida, que tu vida es eterna, que tu vida está garantizada porque Él resucitó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Celebrar esa resurrección. Acordarnos. No, es que Él está vivo, Él está a la diestra. Ay, que yo no lo siento, que yo no lo veo, que yo no lo oigo. No importa. Él está vivo porque la Biblia dice que Él resucitó. ¿Y resucitó para qué? Para ti. Ahora está intercediendo a favor tuyo delante del Padre. Así que oremos para despedirnos. Señor, hoy es un día de gloria, de victoria, de poder, de unción, de autoridad. Yo te ruego, Padre, que este poder de la resurrección de Cristo, el que nos libertó, el que nos salvó, el que nos justificó, el que está a la diestra del Padre, si Él resucitó, eso garantiza que nosotros también resucitaremos. Señor, que no haya en medio de nosotros nadie con temor a la muerte. No vamos a ser intrépidos y abusar y cometer imprudencia porque tengo vida eterna. No, me voy a cuidar, me voy a proteger. Pero en sí el poder de la muerte está bajo la planta de nuestros pies. Porque mi Señor, a quien yo pertenezco, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Ahora la vida y la muerte están en tus manos, Señor. Que este pueblo salga de aquí contento, regocijado, celebrando. Hoy es un día de triunfo, de victoria. Se celebra que la muerte no te retuvo,
Tú eres el grande, el excelso, el sublime, que sacaste a la luz la vida y la inmortalidad. No solamente la vida, ahora la inmortalidad, porque la Biblia dice que cuando este cuerpo mortal sea transformado, esto corruptible en incorruptible y esto mortal en inmortal, le diremos a la muerte: ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? Porque ha sido absorbida la muerte por el Señor. Gracias por estas bendiciones, Señor, revelada en tu palabra. La creemos y la hacemos nuestra en este día, celebrando tu gran resurrección. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Congregación Monte de Sión te invita a que formes parte de nuestros servicios. Domingo, culto de alabanza y adoración, 11:30 de la mañana. Martes, estudios bíblicos, 7 de la noche. Jueves, círculo de oración, 7 de la noche. Estamos ubicados en el 2807 White Plain Road, Bronx, New York, 10467. Suscríbete, dale like y activa la campanita para que seas de los primeros en recibir esta palabra que transformará tu vida. Esto es lo que somos. Congregación Monte de Sión.